¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de panadería de Arturo Blanco. Y ya sabes, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que es bastante más agradable que los que tocamos habitualmente, que pueden llevar algo más de polémica, pero bueno, todo está bien, ¿no? Todo sirve y de todo aprendemos. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la panadería. Y digo un poquito porque evidentemente, pues los que tenemos una edad ya tenemos bastante historia y además conocemos pues la de nuestros padres, nuestros abuelos, y aunque sean mínimamente, pues tenemos todas esas nociones y explicaciones que en su día nos dieron los propios y algunos otros, que no eran los nuestros, pero tenían también sus experiencias. Entonces, por iniciarlo con algo así cronológico, vamos a decir, en principio nuestros abuelos, pues bueno, no tenían una época precisamente sencilla. Depende del caso, pues era durante la guerra o durante la posguerra, que pues evidentemente tenían todas las dificultades del mundo y hacían como buenamente podían. Pero me voy a centrar un poquito en lo que sería la posguerra, que creo que, dependiendo de la edad que tenga cada uno, claro, le pilla más a la parte del abuelo. Y ellos en principio pues tenían que trabajar primero con las harinas que tenían, no con las que querían, porque no había como ahora donde elegir pues con una variedad brutal, tanto de tipos de cereales como de tipos de molienda, etcétera, ¿no? Entonces ellos se ceñían pues eso, a lo que le traían en ese momento. En muchas ocasiones era el centeno, porque el centeno, como digo, de forma simpática, lo plantas en cualquier lado, le das dos patadas y crece. Y entonces, pues ellos tenían mucho centeno. Centeno que evidentemente pues se había cultivado como se había cultivado y se había molido como se había podido. Se lo traían y con eso tenían que hacer pan. Entonces, para los que no supierais esto, entenderéis por qué a la gente mayor muchas veces el pan de centeno son reticentes a comerlo, porque cuando te obligan a algo de pequeño, pues luego el recuerdo que te queda no es precisamente agradable. Sin embargo, hoy en día el pan de centeno lo disfrutamos como lo que es, una delicia. Pero claro, todo va en el contexto con el que te hayas criado y con la experiencia que hayas tenido, en este caso con el producto, ¿no? La harina de centeno. Entonces nuestros abuelos trabajaban muchas veces en artesas de madera. Dependiendo de dónde estuvieran ubicados, pues si eran un pueblo era lo más probable que trabajaran con artesas. Si eran una ciudad, pues ya empezaba a haber algo de amasadoras, una maquinaria que revolucionó la panadería y que le dio mucha calidad de vida y le permitió hacer unas producciones pues más grandes, ¿no? Entonces, cuando trabajaban con la artesa, realmente ellos sin saberlo eran alquimistas. ¿Por qué digo que eran alquimistas? Porque todos recordaréis que ellos lo que hacían era dejar un remanente de masa en la artesa de madera, pero además de eso, los restos de masa que iban quedando en la madera, porque aunque las rascaras y demás, siempre quedaba pues en alguna ranura, ellos estaban haciendo alquimia. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros es hoy en día nuestra masa madre, para ellos en su día, sin saber exactamente la cuestión científica, pero sabían que si dejaban un remanente de masa y esa se iba multiplicando, al día siguiente era lo que les servía de base para hacer sus panes. Entonces, para ellos era su masa madre y de hecho hay mucha gente que sigue llamando masa madre a eso, porque lo ha llamado así o porque ahora se ha puesto de moda la palabra masa madre. Realmente era un cucharón, era un prefermento. Tiene muchos nombres, depende de qué zona de España estemos, pues lo llaman cucharón, pie, masa vieja, prefermento, peu, creciente en Murcia. Tienen muchísimos nombres, pero al final acaba siendo lo mismo. Un trozo de masa que dejamos ahí para que fermente y coja su punto de acidez y eso luego le da esa consistencia y ese sabor y ese aroma característico al pan. Que sale un pan genial, ¿eh? Sale un pan buenísimo, yo lo digo muchas veces, sabéis que soy un defensor de la masa madre a ultranza, lo cual no quita que podamos sacar un gran pan, bien sea con la masa madre, o bien sea con un cucharón, o bien sea con una viga, o con una polis, o con una esponja. O sea, lo bonito que tiene nuestro oficio es que hay multitud de posibilidades para poder sacar un buen pan. Evidentemente cada uno va a tener sus particularidades, pero aquí como estamos hablando de la historia no vamos a entrar más en lo que son los prefermentos y la masa madre. Ya os digo, nuestros abuelos hacían eso
Y luego llegaron nuestros padres, y nuestros padres evidentemente pues aprendieron de nuestros abuelos y siguieron con la misma dinámica, pero aquí hubo un cambio bastante importante. Ya en la época de nuestros padres, vamos a hablar más o menos, de 50 años atrás, ¿qué ocurre? Que ahí empezó a industrializarse, entre comillas, todos los procesos y se empezaron a mecanizar. Entonces, no tanto quizás los pueblos, pero también, pero sí que es verdad que en las ciudades, pues bueno, ya empezó a entrar maquinaria, empezaron a entrar las amasadoras, los trenes de reposo, las formadoras. Digamos que se perdió un punto de la parte manual, un punto de la parte artesanal y se industrializó. Y entre comillas lo de industrializar porque no quiero que lo veáis como algo peyorativo, pero sí como un gran cambio en la forma de hacer pan y en el volumen que nos permitía hacer pan. Entonces, evidentemente, eso llevó a una serie de consecuencias, pues ya muchas panaderías tenían capacidad para hacer un volumen de pan que cubría de sobras toda la demanda, con lo cual, vamos a decirlo de una forma simple, con pocos puntos de producción se cubría una gran demanda. Acordaros que por aquellos entonces la gente no iba a comprar el pan ni a los supermercados, porque en muchas ocasiones no existían, eran grandes superficies y no era habitual ir todos los días. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que la gente compraba el pan en su panadería de toda la vida y esas panaderías tenían un volumen de trabajo importante que podían cubrir. Todo eso cambia cuando evidentemente empiezan a cambiar los hábitos de consumo, empieza a cambiar la oferta en el mercado, empieza a haber cada día más supermercados más grandes o más pequeños, pero ya todos en el interior de las ciudades. Empezamos a cambiar nuestros hábitos también de compras, ¿eh? Y ya la gente, pues bueno, pues prefería ir al supermercado de proximidad y ahí se encontraba ya esa oferta de pan, con lo cual pues nos sale un competidor importante y ese competidor hace que cambie todo el mercado. Evidentemente salen los puntos calientes y ya no son centros de producción, sino que son centros de terminación de producto, con su precocido y demás posibilidades. Y todo eso hace que vaya cambiando la petición del cliente a la hora de comprar. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, si nos venimos ya a nuestra época, la demanda es la que es, que cada día menos, va bajando, pero siempre digo que afortunadamente tenemos un sector en el que la gente va a comprar el producto todos los días, o prácticamente todos los días, con lo cual sigue siendo un buen qué. ¿Qué pasa? Que si antes, cuando nuestro cliente potencial iba a llegar a nuestra panadería, pues a lo mejor pasaba por uno o dos sitios donde tenía la posibilidad de comprar, a día de hoy, a lo mejor antes de que llegue a nuestro centro de producción, pues ha pasado por 7 sitios donde tiene la posibilidad de comprar el pan. ¿Eso qué implica? Pues una mayor competencia. ¿Qué implica? Pues que tenemos que cambiar nuestra forma de posicionarnos y de vender, porque ya no vienen a comprarnos, ya tenemos que vender. Y ese cambio, que parece absurdo, para mí es muy relevante. ¿Por qué es tan relevante? Porque evidentemente eso de que ya no vengan a comprarte, sino tengas que venderlo, provoca un montón de cambios en nuestra forma de trabajar y provoca un montón de cambios en nuestra forma de presentar el producto y provoca un montón de cambios en todo lo que implica nuestro negocio. Además de todo eso, ¿qué pasa? Que también han cambiado las preferencias de la gente. ¿La gente come pan? Sí, claro que lo come, pero evidentemente también es más exigente y quiere saber qué está comiendo. Entonces, nuestro nivel de información de cara a nuestro cliente tiene que ser muy superior a lo que era antes. O sea, lo mismo que antes, hacíamos el pan, lo poníamos en la tienda y ya era suficiente, a día de hoy con eso no basta. ¿Por qué no basta? Porque evidentemente todo eso tenemos que cubrirlo. Si no, pues nuestros competidores no darán la información que el consumidor quiere, pero si nosotros tampoco la damos, somos uno más. Y ser uno más en este mundo, pues implica ir a pelear a precios normalmente. Y eso siempre es un mal camino. Evidentemente, volviendo un poquito a la historia, pues fijaros que cambios así drásticos en nuestro sector lo da, pasando de nuestros abuelos a nuestros padres, la desaparición de la madera, de las artesas,
casi siempre, y en muchas ocasiones incluso de los tableros, de las mesas. Y la aparición del acero inoxidable. ¿Eso qué lleva? Pues lleva a que todas esas bacterias, que cuando digo bacterias, en este caso es en positivo, estaban ahí, pues desaparecen. Entonces ya tenemos que ir a fabricarlas, entre comillas. Es proceso. El tema de los hornos, pues también cambia. Pasamos de los hornos morunos a los hornos giratorios y de los hornos giratorios pues a los hornos eléctricos o a gas. Muchas veces con esto hago un paréntesis porque siempre cuento una anécdota muy simpática, ¿no? Cuando viene alguien, vamos a decir, más joven y te dice, no, pero claro, es que el romanticismo de los hornos de antes. Claro, todo el que te dice eso es porque en su puñetera vida ha trabajado con un horno de antes. Porque eso de romántico tiene lo que yo de antequerano, que me gusta mucho, pero no soy de antequera. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente eso era un matahombres. Y cualquiera que lo ha vivido o que lo ha conocido o que ha visto a gente que ha trabajado en ese horno, la espalda no la tiene muy bien y las manos tampoco. Y la vista tampoco, porque estaban ahí agachados, encorvados y además estaban mirando la boca del horno, que tenía una temperatura considerable y estaban todo el día con la cara puesta ahí. Entonces, de romántico, cero. Con lo cual, a día de hoy ya conseguimos tener hornos que nos dan pues esas características que nos daba el horno antiguo, ¿vale? Con sus matices, pues sí, admito pulpo como animal de compañía. Pero un pan bien hecho y bien cocido en un horno a día de hoy no tiene absolutamente nada que envidiarle a un horno cocido en una suela de piedra. Porque evidentemente no depende solo del horno, aunque sea importante, y a día de hoy tenemos hornos de suela que trabajan con unas piedras y oye, eso es una auténtica maravilla y si tienes un cargador ya, ni te cuento. O sea que lo del romanticismo va a ser que no. Entonces, evidentemente otra cosa que ha cambiado muchísimo que es, pues las harinas. A día de hoy disponemos de harinas que evidentemente las tenemos de todo tipo y además de tenerlas de todo tipo de cereales me refiero, las moliendas son las que mejor nos convenga. Y podemos elegir que si molida la piedra, que si molida en cilindro, que si integral, o sea, tenemos una variedad brutal. Podemos hacer una cantidad de elaboraciones brutal y una cantidad de combinaciones casi interminable. ¿Qué pasa? Que todo eso al final hace que podamos tener mucha más variedad. Y eso tampoco te creas tú que siempre es positivo, ¿eh? Porque hay gente que ya se pierde y empieza a hacer variedades como si no hubieran mañana y luego viene otra cosa que se llama productividad. Pero bueno, antes de irnos a esos temas, vamos a acabar, ya hemos tocado el tema de la madera, el tema de los hornos, el tema de las harinas. Antes había otra cosa que creo que acabará volviendo, que se llamaban dobles, incluso triples. O sea, si llegaba una festividad, que normalmente era pues eso, Nochebuena, Nochevieja, alguna fiesta así muy de guardar, y coincidía con un domingo, ¿vale? Pues el sábado era un triple. Yo siempre digo que, bueno, en mi experiencia, ¿eh? Eso era un engañabobos porque tú decías, qué bien, voy a tener 2 noches libres. Digo un engañabobos porque te metías tal paliza para hacer un triple que al final necesitabas 2 noches para recuperarte. Entonces, pues bueno, por un lado era una auténtica barbaridad lo que se tenía que trabajar en un triple. Os digo que muchas veces empezabas a las 4 o a las 5 de la tarde a hacer el pan del día siguiente, porque si no, no dabas abasto. Pero claro, la cantidad de hogazas que se hacía era una auténtica burrada. Pero fijaros en una cosa muy curiosa. En un triple de estos o en un doble, empezabas a hacer hogazas a las 4 o a las 5 de la tarde. Esa hogaza al día siguiente o a los 2 días estaba perfecta. ¿Por qué? Porque es una hogaza y era una hogaza de kilo, de 2 kilos. O ese pan realmente va a estar más asentado y más reposado al día siguiente que no recién hecho. Eso que estaban haciendo nuestros padres por pura necesidad, porque si no, no tenían suficiente capacidad de producción, al final a día de hoy, como tenemos, por bueno o por malo, suficiente capacidad de producción, lo hacemos a última hora para que esté caliente. Nuestros padres hacían las hogazas, las enfriaban y luego las cortaban, cuando había cortadora ya. Si no había cortadoras, pues no se cortaban las hogazas y punto pelota. La gente se cortaba la hogaza en su casa. En nuestro caso, muchas veces apuramos el tiempo y hacemos la hogaza y luego tiene que enfriarse y vamos y la cortamos cuando no está fría del todo. Y el pan lo sufre. Evidentemente, ¿por qué? Porque tenemos a veces esa mala idea de que el pan tiene que ser recién hecho. Y recién hecho,
¿vale? Pues cuanto más pequeña sea la pieza, mejor. Pero evidentemente si yo tengo una hogaza, vuelvo y repito, va a estar mejor al día siguiente que el propio día. Lo mismo que cuando haces un cocido, ¿vale? Si el cocido ha sentado bien, pues va a estar más rico que el recién hecho, aunque esté caliente. No, es que está recién hecho, ya, pues un cocido, oye, cuando asienta y mezcla todos los sabores y se hace homogéneo, normalmente está más bueno. A una hogaza o cualquier pan que sea así grande, le va a pasar exactamente igual. Cuando se enfría bien y está bien asentado, va a tener realmente su aroma y su sabor. Pero bueno, esos son cambios que han ido pasando y que nos han ido viniendo. El tema de la variedad de panes, como os digo, al final hemos pasado de hacer 4 panes a hacer 40. Y ni lo uno es posible porque hoy en día la gente quiere más variedad, ni lo otro es bueno porque al final no somos productivos en nuestro negocio y eso también es malo. ¿Qué pasa? Que hay que buscar, como siempre, y como todo en la vida, el término medio. Tenemos que tener suficiente variedad, pero tenemos que ser productivos. O sea, y no tenemos por qué hacer toda la variedad todos los días. Porque si tenemos 20 variedades y queremos hacer una masa de cada, pues acaban siendo 20 masados, acaban siendo 20 pesadas, acaban siendo... Y eso evidentemente no acostumbra a ser productivo. ¿Qué pasa? Que al final hay que buscar una estandarización, hay que buscar una serie de elaboraciones que tengan su rotación, porque si no tienen rotación, si hago 4 piezas, lo de 4 es una forma de hablar, ¿eh? Y no tiene más salida, pues al final tengo que plantearme dejar de hacer esa elaboración porque no es rentable para mi negocio. Y la respuesta de siempre es, ya, pero es que tengo 4 clientes que se lo llevan y si no se van a mosquear. Ya, pues mejor que se mosqueen 4 clientes y se acostumbren a otro que no que palmes dinero tú eternamente. Entonces, esas cosas que a veces parecen decisiones difíciles, si tenéis que tomar un referente, tomar la industria. La industria en el sentido que sea, ¿eh? Pero en nuestro caso en panadería, ¿verdad que habéis visto empresas grandes que han sacado elaboraciones y luego las han descatalogado? ¿Por qué? Porque esa empresa, si no tiene suficiente producción, pues la va a eliminar. Porque no es productiva y como no es productiva le sube los costes y como le sube los costes deja de ser rentable. Al margen de la variedad, evidentemente, luego está el tema de los tamaños. O sea, la diversidad que hay hoy en día, pues también nos complica la vida, porque hoy podemos hacer un pan y lo tenemos que hacer en panecillo, en media barra y en hogaza. Claro, tener 3 variedades de un pan que ya no tiene mucha rotación, pues es peor todavía. Entonces, ahí pues tenemos que tirar de precocidos o tenemos que tirar de cualquier otra técnica que tenemos para poder hacer una elaboración y aguantarla durante una semana. En muchas ocasiones no es ningún tipo de problema y no vamos a obtener un peor producto por hacerlo así. Por otra parte, en cuanto a la calidad de los panes, a mí me hace mucha gracia y vuelvo a tirar de tópico. Y ahora hablo de un tópico de cliente, no de un tópico nuestro que también los tenemos y muchos. Fijaros que siempre que encuentras una persona mayor y ve una hogaza normalmente, te dice, ay, qué pan. Como el pan de antes, ahora ya no hay. Evidentemente, te lo está diciendo una persona mayor y te lo está diciendo como consumidor. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esa persona, si tiene 50 y pico, 60, 60 y pico años o 70, tiene ese recuerdo de la hogaza. Porque nuestros abuelos, y vuelvo otra vez a nuestros abuelos, que hacían mucha más hogaza y una barra de medio o una barra de kilo. No estaban haciendo colines, ni estaban haciendo panecitos para sándwich, ni estaban haciendo pues el pan para hacer una flauta o llamarlo como queráis, ¿eh? Entonces, ¿ese recuerdo le viene por la hogaza o le viene...? No, ese recuerdo le viene. Porque evidentemente hace 70, hace 80 años había mucha más hambre. Entonces, cuando tienes hambre, campeón, cambia tu percepción. ¿Por qué cambia tu percepción? Porque con hambre casi todo nos parece bueno. Ahora, cuando uno no tiene hambre y come, porque tenemos esa rutina de desayunamos, comemos, algunos merendamos y cenamos, pues oye, a la hora de comer hay que comer. Y si no tengo mucha hambre, pues me vuelvo de un exquisito que pa' qué. Pero si tengo hambre, porque fíjate que hemos estado trabajando, no nos ha dado tiempo de desayunar o de comer o tal, cuando llega la hora de la comida, aunque te lleven al sitio de, no, es que aquí hay un menú, pero nos viene mejor y tal, pues tira de menú, te va a parecer mucho más bueno ese menú que si no tienes hambre te parece de lo más cutre. Pues a nuestro consumidor le pasa igual. Nuestro consumidor que tiene una edad recuerda que antes, cuando iba y se comía una baza de pan y la tostaba un poquito y le ponía ya, si podía, un chorrito de aceite, eso era una maravilla.
y lo disfrutaba, y en su percepción, en su retina mental, lo que tiene es que el pan de antes era una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque lo disfrutaba como si no hubiera un mañana. A día de hoy, pues afortunadamente ya no existe a esos niveles el condicionante del hambre, con lo cual, pues oye, tenemos alcance a un montón de variedades, a un montón de posibilidades, y vuelvo, repito, en términos generales no existe esa necesidad, no hay ese hambre. Todos somos mucho más exigentes, pero evidentemente esa persona siempre va a pensar que lo de antes era mejor. ¿Y la realidad qué dice? La realidad dice que en la vida se ha hecho tan buen pan como se hace ahora. Nunca. Y nunca es nunca. Ni nuestros abuelos ni nuestros padres. Nunca el panadero se ha preocupado tanto de la formación. Nunca el panadero se ha preocupado tanto de las materias primas. Nunca el panadero se ha preocupado tanto de lo que quiere su cliente. Lo cual es bueno, y es importante, pero nunca se ha preocupado tanto como se preocupa a día de hoy. Entonces, evidentemente, a día de hoy tenemos mucha más calidad de producto de lo que hemos tenido nunca. ¿Que antes había panadería buena? Por supuesto que sí. Mala, también. ¿Que hoy en día hay panadería buena? Por supuesto que sí. ¿Que la hay mala? También, como en todo. Si esto es como en botica, hay de todo. Bueno y malo. Pero en términos generales, nunca se ha hecho tan buen pan como se hace hoy en día. Otra cosa es que a día de hoy también han cambiado dos cosas para mí importantes. Una es que la clientela ha cambiado sus hábitos de consumo, y otra, sus hábitos de compra. Y son dos cosas diferentes, porque evidentemente los hábitos de consumo, claro, la gente ni come el pan como lo comía antes, ni come el mismo tipo de pan que comía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra el tema que comentábamos antes de la variedad de panes y de la variedad incluso de formatos. Pero además los hábitos de compra también han cambiado. Yo muchas veces comento con los compañeros que siempre estamos, que si el pan, que si recién hecho, que si tal. Y verdad que todos conocéis gente que te dice, no, dame 3, si total yo lo congelo. Y luego lo saco, lo dejo descongelar, o le doy un poquito de horno, o lo pongo en la tostadora, o cualquier historia que hace nuestro consumidor final. Y claro, se te queda una cara así como diciendo, ¿para qué coño estoy aquí ajustando horarios y pirando y tal? Que bueno, todo tiene su punto, ¿no? No todo el mundo lo congela, con lo cual hay que hacer un pan, entre comillas, recién hecho, pero que muchas veces los hábitos de consumo han cambiado y no nos damos cuenta. Los hábitos de compra, pues exactamente igual. Si alguien congela el pan, baja y te compra el pan 2 veces a la semana, o 3. Pero prefiere esa comodidad de bajar y comprártelo y no bajar todos los días, y eso cada vez hay más, ¿vale? Que no, pues la costumbre que ha habido siempre de que todos los días bajábamos a poner pan. Y en según qué ocasiones hasta 2 veces. Porque comprábamos y si nos faltaba, como el panadero por la tarde estaba abierto, pues nos acercábamos y cogíamos otro pan. Y ya está, punto pelota. Pero todo eso ha cambiado muchísimo. Y ese cambio, ¿qué ocurre? Que nos obliga a nosotros a adaptarnos. Y vuelvo y repito, esa adaptación es fundamental. Yo os lo voy a resumir muchísimo, y os lo voy a resumir con una palabra que creo que siempre es complicado resumirlo todo, pero para mí hay una palabra que es la que va a determinar cómo nos va a ir en los próximos años, y se llama especialización. O nos volvemos especialistas, o realmente vamos a estar fuera del mercado. La panadería artesana, y entiendo artesana, o entendemos artesana normalmente como la panadería de barrio, la panadería de pueblo, pequeñita y tal. El concepto artesano industrial tendríamos mucho más que hablar, pero ya lo hemos comentado en algún podcast. ¿Qué ocurre? Que esa panadería de barrio o de pueblo, su tendencia natural es a desaparecer, ¿eh? Y es a desaparecer por múltiples razones. Una, por un cambio generacional. Las panaderías que eran de familias de panaderos de toda la vida, si no tienen esa continuidad en la familia, que en muchas ocasiones pasa, pues evidentemente es un negocio bastante complicado de traspasar. Dos, porque evidentemente la competencia cada vez es más dura. Y tres, porque al final nos cuesta adaptarnos, nos cuesta cambiar. Entonces, si yo llevo 20 años haciendo lo mismo, o 30 años haciendo lo mismo, y me he ido bien durante 30 años, claro, ¿quién es el guapo que viene ahora a mí a convencerme de que tengo que cambiar mi forma de trabajar? Y eso es un problema, porque o nos autoconvencemos, o realmente cada vez vamos a ir a menos. De hecho, yo sigo pensando que por pura estadística y por pura tendencia de mercado, las panaderías pequeñas, artesanas, y entendedme el concepto,
al final van a acabar siendo en España un 20%, no más. El resto del mercado pues va a ir a supermercados, a puntos calientes, a franquicias. Y eso que podría tener una lectura negativa, tampoco tiene por qué ser así, porque al final los mercados evolucionan, cambian y la gente se tiene que adaptar y oficios que había antes ahora ya prácticamente no existen y oficios que antes no existían, pues ahora son punteros. Entonces, en nuestro caso, y bajo mi punto de vista, si yo tengo que ser un 20% de ese tipo de panadería que va a quedar, lo que me tengo que esforzar es en convertirme en un especialista. ¿Y qué es un especialista? Pues os pongo un ejemplo de fuera de nuestro sector para que lo veáis claro y luego os comento lo que entiendo que tiene que ser en nuestro sector. Si vosotros pensáis en un ebanista, oye, necesito un ebanista, a que no tenéis 20 ebanistas alrededor. Es más, posiblemente no conozcáis ninguno o conozcáis uno por pura casualidad. Bueno, pues si tú vas a ese ebanista, y lo voy a poner exagerado, que nadie se me venga con, fíjate qué barbaridad dicho. Si yo voy a ese ebanista y le digo, oye, mira, que tengo una casa que me estoy haciendo y quiero que me hagan la puerta de la entrada y así, te va a decir el ebanista, pues muy bien, pues te va a costar 150.000 y te la voy a entregar dentro de 6 meses. Y tú dirás, no, mira, que te he pedido el precio de la puerta, no de la casa. No, pues la puerta vale eso y te vas a esperar 6 meses. ¿Por qué? Porque carpinteros habrá más, pero ebanistas hay muy pocos. Porque el ebanista al final es un especialista. Entonces, si tú quieres tener ese tipo de puerta, pues al final vas a pagar lo que vale y te vas a esperar a que le dé tiempo al hombre a hacerte la puerta. Entonces, en la panadería, básicamente tenemos que convertirnos, si queremos subsistir ahí, en especialistas. ¿Qué es un especialista? Pues hombre, evidentemente un especialista es la persona que te va a vender el pan y que te va a dar una experiencia de compra que va a ser agradable. Fijaros que estoy hablando de vender y de experiencia de compra, cosas que en panadería prácticamente nunca tenemos en cuenta y son vitales. Si yo no tengo una experiencia de compra agradable, yo llego a tu panadería y te digo, pues dame 2 de cuarto y una hogaza de espelta. Y la persona que está despachando me la da, me cobra y me voy. Pues bueno, ni frío ni calor. Ha cumplido con su objetivo, me ha dado lo que yo le he pedido y chimpún. Eso mismo, nuestro cliente lo puede hacer en un supermercado. Llega, ve un letrero que pone hogaza de espelta, la coge, ve 2 barras, las coge y se va. Chimpún. Entonces, somos uno más. ¿Qué pasa? Que si cuando ese cliente entra en tu tienda, pues lo recibes con una sonrisa, con una uniformidad, con una presentación de producto, con una cartelería que le informa de qué es lo que has hecho, incluso de cómo lo has hecho, que también es importante, y de los beneficios que tiene con esa producción que tú has hecho, con ese tipo de producto que tú has elaborado, pues evidentemente tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque hoy en día, como os decía antes, la gente pide información y quiere saber pues qué es una espelta, qué es un centeno, qué ventajas tienen. Es que me sienta mal. Intolerantes ahora salen miles. Y muchas veces yo siempre digo lo mismo. No es que seas intolerante al pan, es que eres intolerante al mal pan. O sea, si yo hago una elaboración y en una hora la tengo fermentada y la cuezo, pues toda esa fermentación que no ha tenido la va a tener que trabajar tu estómago. Con lo cual, si yo hago una larga fermentación, pues voy a degradar el gluten, etcétera, etcétera, y eso es mucho más saludable. Pero si yo no se lo explico a los clientes, mis clientes no lo van a saber. Entonces, cuando yo empiezo a explicar esa serie de ventajas, cuando yo empiezo a dar una atención personalizada, cuando yo empiezo a vender, mi trato es de profesional. Me estoy convirtiendo en un especialista. Si yo voy a comprarme unas zapatillas para correr y le digo al dependiente, oye, zapatillas para correr, ahí en la estantería de la derecha. Pues nada, iré, las miraré y diré, pues muy bien, pues tengo Nike, Reebok o las que sea, y chimpún. Y me voy para casa y al final entraré en internet y diré, mira, las mismas zapatillas 20 euros más baratas. Pues me las compro y al día siguiente las tengo. Pero si yo voy a esa tienda y le digo, voy a empezar a correr y empieza a preguntarme, por ejemplo, pues vas a correr por asfalto, vas a correr por montaña, pues no, pues mira, por asfalto, vale, largas distancias, cortas, tal. No tengo ni puñetera idea de zapatillas, ¿eh? Pero evidentemente si empieza a hacerme preguntas, ¿vale? Para asesorarme, para encontrar el producto que mejor me va a venir, esa persona para mí se está convirtiendo en una especialista.
Y eso en Internet, bueno, pues en los textos a lo mejor me lo pueden poner, pueden hacer un buen copywriting, pero seguimos siendo mucho más de contacto. Y si esa persona me ha orientado bien, ya el precio pasa a ser secundario o terciario o ya no me importa. Ya lo que quiero es tener las zapatillas que me han recomendado porque me van a venir mucho mejor para correr y van a redundir en mi salud. Eso, que parece un absurdo, tiene muchísima más importancia de lo que parece. Y eso al final es convertirse en un especialista. Que cuando la gente quiera pan, vaya a tu casa, porque sabe que le vas a informar, que le vas a aconsejar, que le vas a asesorar, bien sea porque tiene una cena, bien sea porque quiere hacer sándwiches o quiere hacer cualquier otro tipo de elaboración, pues tú le vas a recomendar y le vas a poder aconsejar cómo hacer un maridaje de panes con otra serie de ingredientes, etcétera, etcétera. Eso es especialización y eso, si no lo tenemos, vamos a ser uno más. Y si somos uno más, vamos a competir con la industria, con los supermercados, en los precios. Y eso, como ya lo han vivido nuestros padres, la época de la industrialización y de querer vender a precio, ya os digo que se ha salido mal, bastante mal. Porque evidentemente ahí perdimos mucha pistonada y ahí cuando una industria se pone a hacer producciones, ¿cómo voy a competir yo haciendo barras cuando hay una máquina que me hace 6.000 barras por hora y resulta que la industria tiene 4 máquinas puestas 24 horas al día? Obviamente por coste no voy a poder ser competitivo. ¿Dónde tengo que resurgir? Pues evidentemente en la calidad del producto y en cómo lo estoy vendiendo, en cómo lo estoy presentando. Eso es convertirse en un especialista, que no sea el parámetro del precio el más importante. Si eso es así, pues tendremos un problema. Luego viene otra parte que es el tema de con los hábitos de consumo que os comentaba. Fijaros que aparte de los hábitos de consumo y lo que es el hábito de compra, a día de hoy tenemos otro gran problema, que es el personal. Yo creo que seguro que vosotros lo tenéis y si no, vuestro vecino lo tendrá y si no, conocéis a 20 que estos no conocen al ebanista, pero sí conocen a gente que necesita personal y no encontramos personal para trabajar. Ese tema da para otro podcast, evidentemente, porque es bastante más extenso y complejo, pero por simplificarlo un poco, al final, sí o sí, vamos a tener que reducir nuestros horarios de apertura, porque no va a dar para que estemos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Primera, porque no vamos a encontrar personal suficiente. Y segunda, porque nuestros costes no lo van a soportar. Porque al final, todo ese personal que tenemos ahí, si no está vendiendo, nos está costando. Y eso va contra los costes, con lo cual va contra el beneficio. Entonces, por un lado, vamos a ir, y la tendencia es a acortar horarios y a tener algún día de fiesta. O sea, eso de 7 sobre 7 es bastante complicado de aguantar. Y cuando digo 7 sobre 7, a veces me dicen, no, yo no puedo cerrar el domingo, es mi mejor día de venta, pues cierra el lunes. Pero aguantar una empresa abierta 7 sobre 7 se puede, evidentemente, cada sitio tiene su particularidad, pero la tendencia general es a que eso ya no es viable. No es viable, vuelvo y repito, porque no encontramos personal suficiente y porque además ese personal nos incrementa los costos. Entonces hay que ir planteándose recortar horarios para poder ir recortando en cuanto a personal. Luego la otra parte que es importante también, ¿cuál es? La de ser productivos. En el obrador nos pasa igual que en la tienda. Si en la tienda no encontramos personal para poder atender correctamente a nuestro público, en el obrador tenemos muchas veces el problema de que no encontramos personal para poder hacer nuestras elaboraciones correctamente, porque no hay gente que quiera venir a trabajar a la panadería. Entonces, yo siempre digo que hay que estandarizar los procesos. Y estandarizar no significa que hagamos un peor producto, ni muchísimo menos, ¿eh? Estandarizar significa, y pongo un ejemplo sencillo, muy básico. A veces me encuentro con algún compañero que me dice, no, yo todo lo formo a mano. Muy bien, si haces, por decir, 100 barras, pues tira que te va. Pero si haces 2.000 barras y las quieres formar a mano, necesitas una cantidad de personal que evidentemente, primera, vuelvo y repito, es difícil de encontrar y segunda, además de ser difícil de encontrar, es caro. Entonces, ¿todo eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que si yo estandarizo y en vez de hacer 2.000 barras a mano, pongo una formadora vertical y simplemente lo que hago es tirar la bolita para que me salga una barra, pues hombre,
va a ser más fácil encontrar una persona que sea obediente, sea constante y tenga ganas de trabajar que no un especialista formando piezas. Entonces, a partir de ahí, eso es estandarizar. Y como eso, muchos de los procesos que tenemos en nuestro obrador. Nos mata muchas veces el pensar, no, es que esto, si no lo hago yo, no sale bien. Si no lo hago yo, no sale. Pues si tenemos ese punto, a ver, como panaderos a lo mejor lo estamos haciendo muy bien, pero como empresarios lo estamos haciendo como el culo. Porque al final te conviertes en un esclavo que no puede faltar ningún día. Porque si faltas, tu producto no sale bien. Entonces, mejor estandarizar y enseñar a la gente a hacer procesos sencillos y evidentemente, pues sí que tiene que haber una persona que sepa, si no, mal asunto. Pero esa persona que sepa, no es lo mismo tener a uno que tener a 7. Uno ya es complicado, 7 es casi una utopía hoy en día. Entonces, con todo eso, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que a día de hoy, muchas veces, siempre le digo a los compañeros, lo que tenemos que ser es más empresarios y un poquito menos panaderos. Y un poquito menos panaderos no significa que se nos vaya a olvidar el oficio o que no tengamos que hacer un buen producto. Significa que a lo mejor en lugar de ir a 4 cursos, que todo está bien, no lo toméis como una crítica hacia los cursos, que en absoluto. Yo doy cursos también, o sea que... Pero en vez de ir a cursos para hacer el pan de 7 semillas, 4 cereales y trigo no sé qué, pues vamos a formarnos un poquito más en gestión de empresa. Vamos a formarnos un poquito más en los costes, vamos a formarnos un poquito más en la productividad, en la operatividad, en los flujos de trabajo. Vamos a formarnos un poquito más en ser empresarios. ¿Por qué? Porque panaderos ya somos. Entonces, si somos panaderos, vamos a intentar formarnos mejor en la parte, entre comillas, vamos a decir, más débil que tenemos, porque esa es la que nos va a sacar del atolladero. O sea, puedes ser el mejor panadero del mundo, pero si no lo gestionas bien, te vas a arruinar. Y entonces serás el mejor panadero del mundo trabajando para otro. ¿Por qué? Pues porque si no sabes gestionar tu negocio, puedes ser un maravilloso operario, pero no un buen empresario. Entonces, con todo eso que os he dicho, que no es poco, ni mucho menos, y ahí os dejo un poquito de material, digamos, para reflexionar, que esa siempre es mi intención, la de hacer reflexionar a los compañeros y la de intentar aportar mi granito de arena al sector, pues lo vamos a ir dejando. Y como siempre os digo, pensar, amasar y crecer. Un saludo y que os vaya muy bien. Hasta la próxima.